Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. En esta ocasión estaremos hablando de los trastornos psicológicos derivados de la pandemia. Nos acompaña el doctor Jorge Palacios y la doctora Laura Fernández. ¿Cómo Hola, están? bien, bien, Saludos, buenas gracias. tardes, muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues sabemos que esta pandemia ha venido a modificar nuestras vidas en muchísimos sentidos, ¿no? Y pues uno de ellos ha sido pues lidiar con este encierro. Muchas personas están como muy acostumbradas a salir, a hacer vidas normales o tener ciertas rutinas. Y pues se ha modificado todo esto, ¿no? Con el transcurso de la pandemia. Entonces me gustaría que habláramos un poco de esto, pero la primera pregunta que me gustaría hacerles es, y que te explican al público, qué es un trastorno psicológico. No sé quién quiere empezar. Lau, por favor. No Por sé. favor. ¿Sí? Adelante, doctora, claro. Bueno, el trastorno, siempre he comentado acerca en distintas ocasiones que, bueno, a mí en lo personal no me gusta darle como, por ejemplo, ahora que ha sido esto de la pandemia y en distintas ocasiones, como el guiarnos por algo que es un trastorno, ¿no? Porque como que las personas siempre se compran esto de que, de los trastornos o tratar de guiarnos ante cosas de lo que es un trastorno, porque es como cuando ya te dicen tal cual las, se me fue el nombre, como los criterios de algún trastorno, ¿no? Como que las personas caen mucho en que si cumplen o no los requisitos de un trastorno, ¿no? Entonces, casi siempre dicen, ay, es que como soy bipolar, yo tomo agua porque soy bipolar, ¿no? Entonces, como que toda conducta la refieren a algo que ya hacen, ¿no? O sea, un trastorno. Entonces, por ejemplo, ahora que está la pandemia, creo que a veces nos es muy fácil comprarnos como algún trastorno o alguna etiqueta y decir, ah, sí, por la pandemia, entonces yo ahora soy ansioso o ahora yo tengo esto. Entonces todo lo basamos como algo, ¿no? Pero bueno, ya si le ponemos, esto yo creo que ya es como un temita aparte que yo creo que lo iremos como abordando, pero un trastorno es un conjunto de afectaciones que se va guiando con un conjunto de criterios que nos van afectando de manera de salud, ya sea física y mental. Muy bien. Para Ujú. complementar lo que comenta la doctora, totalmente de acuerdo. Esto es algo que vemos muy frecuentemente cuando se saca de contexto la información. Incluso los que nos formamos dentro de medicina o las áreas de salud mental, hay algo que se llama incluso síndrome del estudiante, en el cual incluso nosotros con cierta formación teórica y científica, cuando leemos una serie de criterios, automáticamente los incorporamos y nos hacemos el diagnóstico. Tengo un trastorno de ansiedad. Tengo un Sí. trastorno del espectro autista, tengo un trastorno de este tipo. Por eso sí es bien importante lo que comenta la doctora, que sea un experto, una persona ajena, entrenada en el uso de estas herramientas y criterios, quien establezca el diagnóstico de que realmente se ha integrado un síndrome que requiere una atención. Para complementar nada más la definición que nos dio la doctora Laura, recuerden que la palabra crítica o fundamental en este tipo de conjunto de alteraciones psiquiátricas o psicológicas es que sea disfuncional. Es decir, las características que estamos observando reúnen una serie de criterios que se catalogan utilizando una herramienta, el manual estadístico, el DSM, la CIE, lo que ustedes gusten, pero debe ser evaluado por un experto de salud mental, una persona con entrenamiento, psicólogo o psiquiatra en el uso y aplicación de estas herramientas, y debe ser disfuncional. La persona ya no puede funcionar en su medio como lo hacía anteriormente. Y ahí es donde entra una parte bien subjetiva, porque ¿qué es disfuncional? Y entonces puede haber una enorme variabilidad. Lo que para mí no es funcional, para otra persona puede ser perfectamente funcional. Y es el mismo criterio. Por eso es bien importante que un experto haga este tipo de análisis y no hablar tan a la ligera de repente. Escucho una serie de criterios, sí, tengo un trastorno de tipo obsesivo compulsivo. O ese que es bien común, que luego la gente utiliza, es que soy bipolar. No tienes idea de lo que es un trastorno bipolar grave. De verdad, es incapacitante, es disfuncional, se reúne una serie de criterios a lo largo del tiempo con periodos muy específicos. No es tan fácil, no es tan simple como decir, cambié de estado de ánimo. A lo mejor reúno criterios para otro problema, como de la personalidad, por ejemplo, que no sería nada extraño, pero no un trastorno psiquiátrico mayor. Y además en esos tiempos de sobreinformación es complicado que ahora todas las personas se sienten expertas de todo, ¿no? Sí, Entonces, total. ya están los grupos de WhatsApp donde la tía te mandó una lista de, descubre si estás deprimido en la pandemia, ¿no? Y le cumpliste con 3 puntos de 4 de una imagen con Ya. Piolín y dicen,
no manches, ya estoy súper deprimido. Me llevo. Lo van a googlear y les va a salir cáncer de pandemia o una No, cosa así, ¿no? una cosa terrible, catastrófica, parece una broma, pero de verdad es bien serio. ¿Por qué? Porque uno, ni es un diagnóstico correcto. Dos, se suma más ansiedad a la que ya existía por una situación catastrófica como la que tenemos. Tres, no todas las personas acuden a un especialista en salud mental para recibir la atención que corresponde. O sea, es como decía uno de mis maestros, no se vale que tú le digas algo a alguien, tienes esto, y no ofrecer algo a cambio, no es ético, ¿vale? Entonces, este tipo de utilización tan a la ligera de los criterios, y, tienes depresión, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Va? ¿Y qué hago con esta información? ¿A quién acudo? ¿Cómo? Eso es lo que no se vale. Dar información a medias no se vale. Y menos con una situación catastrófica como la que estamos atravesando. De hecho, en esto que menciona Jorge, pues normalmente en la universidad y muchas veces te dicen que toda interpretación fuera del consultorio es agresión, ¿no? Porque es como dices, o sea, no te puedo decir, tienes depresión y después, bueno, ¿y luego qué hago? Nada más me dijiste que tengo depresión o que mi familia es esto y ya le dijiste cosas que si no le vas a dirigir, pues no, ¿para qué lo mencionas, no? Y también, pues no es ético, ¿no? Porque nadie te pidió que lo dijeras, ¿no? A menos que estuvieras en el consultorio y estuviera a través de un proceso psicoterapéutico. Exacto. Yo añadiría ahí donde mencionaba Jorge, en que cada persona es diferente, justamente que tiene que ser bajo análisis ya sea de algún profesionista de la salud mental, que justamente todos somos diferentes. Entonces, en estas afectaciones de lo que es un trastorno o un padecimiento mental, pues tiene que incluir esta discapacidad o esta que te vuelves no funcional precisamente en el pensamiento, comportamiento y estado de ánimo, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, es parte del comportamiento, del estado de ánimo, pero por eso es que tiene que hacerse un criterio y un diagnóstico diferencial, ¿no? Donde veas el tiempo, realmente, no solamente los criterios, sino realmente cómo es que le está afectando a la persona y no solamente, por ejemplo, ahorita que estaban diciendo de que, cumplí un test de Facebook que me salió que soy el personaje de Tiger de Winnie Pooh, ¿no? Entonces tengo TDA. Y ya, como que a veces pasa mucho esto, ¿no? Y justamente en 2018 salió ahí unos resultados que ansiedad y depresión fueron como de las afecciones que se googlearon más, ¿no? Y esto pues yo creo y yo refiero muy en lo personal que las personas sí buscan la ayuda y sí buscan como todas estas cosas, como todas las enfermedades que hasta físicas que podemos tener, pero estas son barreras que a veces ponemos como, no quiero que sepan que estoy mal, ¿no? Y eso como en términos muy básicos. Ansiedad y depresión, que yo creo que todos nos hemos sentido angustiados y tristes, no por poner allí un trastorno ni mucho menos, angustiados y tristes todos nos hemos sentido, creo que somos humanos. Pero ahora me pongo a pensar, por ejemplo, en personas que tienen esquizofrenia, cómo es las barreras que ponen, porque trastorno mental, si uno dice trastorno, las personas inmediatamente asumen que una persona con un padecimiento mental es peligroso. Correcto. ¿No? Algo muy grave llamado estigma. Y el estigma es tanto de la persona que padece una enfermedad mental como de la sociedad hacia ese individuo. E increíble, esto puede dificultar la atención correcta para una persona porque tiene miedo, con justa razón, de que sea catalogado, etiquetado y juzgado. Y que automáticamente, aunque no lo conozcas, ya le pones la etiquetita de violento, probablemente no puedo confiar en esta persona, probablemente no le voy a contratar porque tiene un diagnóstico de enfermedad mental, que son realidades en países como el nuestro. Claro. Entonces tienen toda la razón de recurrir a herramientas que mantengan de cierta manera el anonimato, pero nuevamente es una barrera a la atención psicoterapéutica como debe ser. Y también una barrera que yo busque ayuda, ¿no? Porque de nada me va a servir encontrar todos los criterios, como decimos, si un profesionista a veces cuando estás estudiando dices, no puede ser, creo que soy paranoide, ¿no? Porque muchas, o sea, hasta en los trastornos de personalidad, por un criterio dices, no puede ser, soy narcisista, ¿no? Tengo trastorno límite, ¿no? Porque se parecen muchísimo. Ahora, una persona que desconoce todo esto, se mete a Google, va a encontrar mil cosas y como dicen ahorita, de pronto vas a tener ahí un trastorno de la pandemia, no sé cuántas cosas, ¿no? O sea, porque justamente en vez de acercar a la persona y poner barreras de difusión, ayuda y apoyo, ponemos más barreras de estigma, ¿no? Entonces la persona va a querer menos acercarse a pedir ayuda. Correcto, totalmente de acuerdo. Ese es un escenario. El otro escenario que yo quisiera abordar, porque sí me preocupa muchísimo en esta circunstancia de salud mental y pandemia, es como bien mencionaba Laura, los que ya tienen un diagnóstico. Es decir, aquellas personas que ya saben. No me puedo imaginar el infierno que debe ser para un paciente con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, que ahora esté encerrado, aislado, con menos conocimiento y estimulación de la que ya tenía de por sí,
y que prácticamente no reciba la atención que merece por una situación de aislamiento. Este es un escenario catastrófico, terrible para todas las enfermedades neurodegenerativas de la conducta. Alzheimer es el mejor ejemplo, pero no es el único. Bien mencionaba Laura, esquizofrenia. Debe ser un infierno para una persona con esquizofrenia una situación de pandemia como la actual. O como lo vemos mucho en el instituto donde trabajo, nuestros pacientes que ya tenían trastorno obsesivo compulsivo, que tenían un componente importante de ideas que giraban alrededor de la contaminación. Ahora imagínense cómo están esos pacientes en un escenario que ya no les puedes decir que es delusional, ya no les puedes decir que es una idea que tú tienes y tienen un temor justificado a la contaminación por una situación de pandemia. Incluso Entonces personas que ahora, tienen TOC, ¿no? ¿cómo dice Que les doctor? da miedo luego tocar superficies sucias o decir, Imagina ahora sienten ahora, que todo está sucio. ahora en una situación que fortalece una conducta que antes veíamos como completamente patológica, ahora pues en cierta manera es un poco más pues Justificado. aceptable que veas a esta persona limpiando, 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 ¿vale? Pero hemos visto lesiones espantosas dérmicas de estos pacientes porque ahora, como no tienen un freno prácticamente a esta conducta obsesiva, están haciéndose daño. Y lo estamos viendo comúnmente en los servicios de urgencias, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad, por supuesto, todos los trastornos de ansiedad han empeorado en esta circunstancia, y abuso de sustancia le está yendo muy mal, muy, pero muy mal a los abusos de sustancias. Uno, porque ya no es tan fácil el adquirir la sustancia, ¿vale? Y dos, porque muchos de los centros de atención especializados no lo están viendo. ¿Y por qué no lo están viendo? Porque tristemente no se considera un problema de salud pública. Y al no ser un problema de salud pública, que debería ser, desde mi perspectiva, un problema de salud pública, se derivan los pocos recursos de salud mental a otras enfermedades mentales más conocidas y socialmente más aceptables, como trastornos del afecto, trastornos de ansiedad, y nadie ve abuso de sustancias. Les está yendo muy mal, ¿vale? Muy, muy mal. En esto que hablas de justamente de las instituciones y demás, y ya trastornos que ya están en las personas, también me pongo a pensar en cómo, bueno, si de por sí nuestro sistema de salud es muy pobre, justamente que por esto también aumentaron más casos de COVID y demás, pongámonos a pensar que también el sistema de salud mental, o lo que se le da a la salud mental también es aún más pobre, ¿no? Entonces, todas estas personas que ahora sufren, y que yo también he mencionado mucho, que creo que esta situación nos ayuda a ser un poquito más empáticos, por ejemplo, con las personas con TOC y ansiedad, ¿no? Que justamente esta incertidumbre que tenemos constante de es que algo me va a pasar y no sé qué es. Así mismo lo viven las personas con ansiedad, ¿no? Que constantemente saben que algo les va a pasar, no saben qué es. Así, justamente como todos en algún momento se están sintiendo, así son a diario las personas con ansiedad, ¿no? Que esto del gel, que si algo tienes que limpiar, que los gérmenes, así son las personas con TOC, pero tal vez muchísimo más, porque el TOC tal vez no solamente siempre es limpieza, ¿no? Hay muchísimas cosas en el TOC, ¿no? Entonces, como que nos ayuda un poquito a ser más empáticos, pero hablando un poquito de las otras cosas, el cómo los sistemas de salud mental también, pues, no hay urgencias, ¿no? O sea, tienes que, las personas que, por ejemplo, también están presentando pensamientos suicidas, la ansiedad, no puedes atenderlos, no puedes darles un proceso, ni mucho menos. Hay líneas de atención, pero tampoco nos ayudan mucho. Y entonces es donde nos damos cuenta que tampoco estamos preparados como país, ¿no? Y que siempre se ha querido, como dices, por ejemplo, esto de que de las sustancias, ¿no? El cómo nunca se ha visto como una atención de salud pública, ahora también otras afecciones que tampoco se les ha dado la atención necesaria y que ahorita que todo el mundo realmente está presentando problemas de salud emocional y mental, no pueden acercarse porque tampoco hay recursos. Muy bien. Oye, me lleva a pensar en otro grupo importante. Los mismos elementos o personal de salud mental se están colapsando. Ah, yo tenía esa pregunta, me la robaste. Ante la Estaba falta en mi lista de preguntas. de la falta de recursos, lo frustrante que es. No tenías un plan claro establecido, porque la verdad es que nos agarró a todos totalmente fuera de base. Entonces, muchas de las cosas se van de alguna manera resolviendo como vas poniendo con los elementos, recursos que tienes. Pero esto es muy frustrante, porque entonces tienes que hacer una alta selección y esta alta selección siempre va a pasar, como dicen ahí en el instituto, siempre te va a cobrar al final del día porque tienes que, este sí, este no. ¿Y por qué este no? Y tienes que vivir con esa toma de decisiones. Este año aparece un artículo en el World Journal of Psychiatry muy interesante, apenas hace un par de meses, se hace un primer análisis de los sistemas de salud mental de China, que fueron los primeros en enfrentar la pandemia como tal,
y de cómo incluso China, que tiene una cantidad de recursos considerable, falló miserablemente en la atención de salud mental a su población. Y peor aún, los institutos propiamente de salud mental colapsaron y fueron de los lugares con mayor contaminación y diseminación de COVID. ¿Por qué? Porque no estaban diseñados para enfrentarse a una situación como esta. Ahora me pongo yo a pensar, bueno, y entonces esto nos va a pasar factura también en algún momento. Y a todo el personal que estamos atendiendo y viendo este tipo de personas, también nos va a pasar facturas. Yo creo que va a venir una segunda epidemia que no es relacionada con el proceso infeccioso, sino con las consecuencias mentales, tanto de al personal de salud como al resto de la población, una epidemia que vamos a estar observando y se vale completamente, de todas estas situaciones, de la frustración que nos está generando, la tristeza que nos está generando, el ver a colegas que están infectándose y muriéndose cuando hicieron, no, todo lo que hicieron fue simplemente atender a un paciente. Y nos va a pasar factura. Me pregunto yo, ¿quién cuida a los cuidadores? ¿Quién cuida al personal de salud mental que está enfrentándose en este momento? También me preocupa sobremanera. Aparte porque las personas tienen esa percepción de los doctores que sienten que ellos no se enferman, ¿no? O sea, yo me he encontrado con amigos que hablan con psicólogos así, es que mi psicóloga me dijo que se sentía triste así, pues ya no quiero ir con ella porque, pues ¿cómo va a ayudar a alguien que se siente así? Pues son humanos, ¿no? Obviamente Claro. también padecen de muchas otras cosas. ¿Cómo? Exacto. Fíjate que lo que dices es algo que es, lo voy a decir desde la experiencia del sistema de salud en este país, es algo que hasta se fomenta dentro de la formación académica del médico. Tienes que ser estoico, tienes que ser resistente, no puedes tener emociones, ¿va? Porque son signos de debilidad. Y las personas te están buscando ante una situación en donde están muy vulnerables y por lo tanto tienes que ser una roca sin emociones. Y eso se fomenta y muy mal el médico que expresa emociones o me siento mal. Esto me hizo moverme de manera muy importante y yo no puedo atender este caso porque a lo mejor me recuerda cosas que van a nublar mi juicio médico y clínico, lo cual debería ser completamente ético y válido, pero es visto como signo de debilidad, entonces no puede ser médico y se oculta y no se comparte. Yo creo que los peores pacientes para ir a acudir a una psicoterapia son los médicos, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque son muy reacios a aceptar que son vulnerables y humanos. ¿Estamos? Y eso nos va a costar. Nos vamos a ver en problemas bien graves crónicos de ansiedad y no me sorprendería incluso conducta suicida. Es que la carga En ese psicológica para sentido, los médicos debe ser súper densa, ¿no? O sea, preocuparte en hacer tu trabajo bien y además preocuparte por controlar tus emociones, o sea, es una doble carga, ¿no? Que llevan. Lau, perdón, ibas a comentar no, algo. no, no te preocupes, no. En esto que menciona Jorge, me gustaría añadir, ¿no? O sea, es diferente, yo creo que en el ámbito de médico, porque sí es como un desgaste aumentándole las guardias y demás cosas, ¿no? Y justamente eso no siempre se hace un poquito de burla justamente en esto de psiquiatría y también psicología, un poquito más en psicología, porque justamente los médicos son vistos como los más narcisos, ¿no? Que hasta cuando se hacen los talleres, los médicos están hasta atrás nada más observando, ¿no? Porque es como de, no, yo vengo nada más a observar, no vengo a aprender, ¿no? O sea, y todo, hasta cuando vas a una cita, ¿no? O a alguna atención y les dices, si ya se equivocó el médico, seguramente usted estudió 6 años y la especialidad y usted va a venir a decirme, ¿no? Yes. No todos los médicos, pero la mayoría se Es ofenden muy cuando tú común, los corriges, ¿no? Porque por precisamente supuesto. este perfil narcisista que tienen está muy cañón, ¿no? Y justamente ellos sí se les menciona como esto, como mencionas de que, vaya la redundancia, de que se les como que no muestren sus emociones, porque como por ejemplo tus emociones van a afectar a tu paciente. En nuestro caso, sí te mencionan que no, si un paciente tú identificas que algo te mueve tus propias emociones, por ejemplo, de que yo atienda a un paciente que tal vez me recuerda un conflicto mío, tratar de mejor referirlo a alguien más porque yo no voy a poder ser objetiva. Y entonces algo de lo que sí está pasando, que tú estás mencionando, Jorge, de que tal vez se va a dar esta segunda pandemia, pero un poquito más hacia la salud mental, sí se ha previsto, y justamente lo que pasa mucho tanto en psiquiatras, médicos, un poquito más en psiquiatras y psicólogos que tienen un poquito más la parte emocional, se da algo que se llama síndrome por desgaste por empatía, ¿no? Que justamente estás, que ya a veces dentro de este síndrome no puedes a veces mostrar emociones, o dices, ¿por qué me siento tan irritable por sentir las emociones ahora de mi paciente, ¿no? Cuando antes no me molestaba. O esto de como que me siento muy
fatiga por compasión, ¿no? Que ya ni siquiera quiero ver pacientes. Justamente por eso dicen los psicólogos también tienen que ir al psicólogo para hablar de sus pacientes y casos clínicos y demás, porque pues no puedes estar como con todo. Y ahorita creo que está esta sobresaturación de casos clínicos, estas líneas de atención que están también sobresaturadas, ¿no? Gente que precisamente, a veces ni siquiera es el COVID, ¿no? Precisamente nada más necesitan expresar cosas que ya tienen que expresar antes, ¿no? Y que le ponen el nombre de COVID, ¿no? Y justamente también hay varias investigaciones donde se muestra, y esto ha pasado mucho, que esta depresión invisible, ¿no? Que va a ir sucediendo, personas que, por ejemplo, ya no se bañan, dicen, bueno, si no me bañé ayer, me puedo no bañar hoy, y ya pasa una semana y no se bañan, dejan de hacer actividades, dejan de pasar esto de consumo de sustancias. Por un lado, si unos no consiguen el consumo de sustancias, pero por otro lado hay unas que han aumentado el consumo de sustancias, ¿no? Y como se dice, no es el consumo de sustancias, sino que ya nuevamente tú estás adaptando este consumo de sustancias, sea alcohol, sean drogas o demás, y cuando tú regreses a esta normalidad, porque pues en algún momento no va a ser como antes, sino que vas a tener que readaptarte, no vas a poder regresar sin tener que estar consumiendo sustancias, ¿no? Personas que cada vez dicen, bueno, pues es que aquí no, a través de la pantalla no huele alcohol, entonces ya lo estoy tomando, ¿no? Y cuando tal vez tenga que regresar de manera física, no voy a poder regresar sin estar tomando vino, una chelita o demás, ¿no? Este cuidado y aseo personal, ¿no? Entonces, se ha dicho precisamente el aislamiento también social, que no es solamente el distanciamiento social, sino el que también muchos ya ni siquiera quieren convivir con amigos. Dicen, ay, ¿cómo te voy a ver por una pantalla? No, mejor no te veo. Y entonces me empiezo a aislar por completo, y esto es lo que se ha mencionado, que como sociedad nos va a ir deprimiendo, ¿no? Esta frustración también de que la pérdida de empleo, ¿no? Entre muchísimas cosas más. Y por otro lado también el personal de salud, ¿no? El tener que resistir ante situaciones que pues obviamente nadie tenía previstas, ¿no? Nadie es como que, en el 2020 va a venir una pandemia, ¿no? nadie predijo esto. Correcto. También me gustaría agregar en este sentido que este distanciamiento, ahora aislamiento, nos pega a todos. Y efectivamente, y es una de las recomendaciones constantes de las guías internacionales. Por favor, evita el aislamiento. El distanciamiento está bien, evita el aislamiento. Es uno de los principales factores de riesgo para que en este momento volver a presentar sintomatología afectiva, o si nunca la habías presentado, presentar sintomatología afectiva, y te pone en grave riesgo el aislamiento. Es un factor de riesgo bien importante para conducta suicida. Entonces, y todas las guías son claras al respecto. Distanciamiento sí, aislamiento no. Busca la manera de interacción con otras personas por los medios digitales y tendremos que adaptarnos. Muy complicado porque no todos tienen acceso a recursos, no todos pueden hacerlo tan fácil o tan simple. Y de por sí en un mismo lugar de trabajo era difícil ponerse de acuerdo, es mucho más complicado cuando cada quien está en situaciones diferentes. Y habrá quien de plano no tenga acceso a una computadora, a un acceso a internet, a una comunicación. Entonces también se nos olvida que hay grupos todavía más vulnerables para esta situación. Y dentro de estos enormes grupos vulnerables, no solamente los adultos mayores en un asilo, también tenemos gran parte de la población que no tiene acceso con facilidad a este tipo de medios de atención. Otro grupo bien importante en que no se ha hecho mucho hincapié. Claro. A mí me gustaría preguntarles ahorita, digo, aquí yo creo que en México y en muchos lados sigue habiendo cierto tabú de salud mental, ¿no? Como bien dice Lau, tal vez mucha gente se aviente a inundarse en el internet, pero muchas veces no asiste con un profesional de la salud porque tienen miedo al estigma, ¿no? Y entonces sabemos que aquí en México somos muy dados al pensamiento mágico, al échale ganitas, siéntete bien, haz ejercicio, tómate un tecito. Y por desgracia, el aumento muy cabrón de cuestiones como el coaching, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para revertir esta parte, ¿no? Y que la gente se acerque más a un profesional? De principio está bien, yo creo, ¿no? Tal vez que busques de manera superficial qué tienes, pero mucha gente ya no da el paso más allá, ¿no? Se queda o en la pura búsqueda de la información o asiste con personas que pues no son nada éticas, ¿no? Aquí es un problema. Voy a empezar yo, si están de acuerdo, nada más con un comentario muy breve. México tiene una situación muy particular en cuanto a acceso a los servicios de salud mental y por su propia información y cosmovisión de muchas cosas.
Totalmente de acuerdo en que muchas veces, como se tiene este estigma y es tabú todavía muchas veces hablar en muchas partes de la República sobre enfermedades mentales, querer minimizar la sintomatología de una persona que amamos dentro de la familia, es que tú no tienes eso, es que tú no tienes depresión, estás distraído, tú no tienes Tienes realmente criterio, eso no tienes idea de cómo me molesta, ¿eh? Échale ganitas, como si se tratara de echarle ganas para resolver una enfermedad mental. Que no tiene nada que ver con voluntad, no tiene nada que ver con otros elementos, que se tratan en la psicoterapia muy bien. También hay síndromes amotivacionales, por ejemplo, y no, ahorita no vamos a entrar con ellos. Pero no es de echarle ganitas. Pero esta es una idea que se ha transmitido tanto de generación en generación, de que porque no se ve a la enfermedad mental como a otras enfermedades. Por ejemplo, es como no tenemos herramientas objetivas de laboratorio para medir muchas veces, la enfermedad mental se sigue considerando algo etéreo. La mente es algo, un constructo difícil de imaginar. Incluso para nosotros, es bien difícil de imaginar cómo funciona la mente. Y aún tenemos muchas teorías de la mente, o sea, de cómo funciona más allá de lo neurológico. Entonces, para la mayoría de la población, es muy fácil asociar la mente con lo espiritual. Hay como una conexión muy directa entre los dos y por lo tanto buscan aproximaciones más cercanas a su propia cosmovisión. Y ahí entra el problema, porque a veces hay trabajos bien interesantes. Por ejemplo, en el área de esquizofrenia, la mayoría de las alucinaciones y conductas que se presentan asociadas con los trastornos psicóticos dependen mucho del contenido de la cosmovisión de la población a la que perteneces. Entonces, muchas de las alucinaciones giran alrededor de ideas religiosas. No es extraño, pero eso es algo muy propio de nuestra población. En el norte de Europa, las ideas delirantes son completamente de otro tipo. La mayoría de las veces son de tipo paranoide, persecutorio, de que el gobierno les quiere quitar algo, este tipo de cosas muy interesantes. El problema no es la espiritualidad propia de cada individuo, de verdad no. El problema es cuando sustituye la atención y cuando se cae en manos de charlatanes. Eso es un problema bien grave, de caer con el chamán o el brujo, yo te voy a quitar este problema con una barrida, con un huevo, y ya no va a tener, le voy a quitar estos espíritus malignos que tiene. Totalmente de acuerdo en que entorpece el proceso como lo entendemos de atención, de salud mental. Pero también hay trabajos bien interesantes que debo mencionar, y no quiero ser abogado del diablo, pero hay trabajos curiosísimos donde personas con abuso de sustancias y algunas veces incluso con trastornos psicóticos a largo plazo, si tienen una espiritualidad sólida, y estoy diciendo espiritualidad, que no es religión, ¿vale? Una espiritualidad sólida les va mejor a largo plazo, ¿va? Particularmente para mantenerse alejado de sustancias. Hemos visto eso bastante. Y es bien válido. Si la herramienta te sirve, úsala. El problema es cuando la herramienta no te sirve. Y cuando la herramienta te hace empeorar a ti y a tu familia. Es una línea bien delicada. Yo no me atrevería a decir así tajantemente, todos son charlatanes. No. O hay que quitar la cosmovisión del país. No, eso no nos sirve. ¿Va? Hay que entenderla, hay que aceptarla, y hay que hacer intervenciones directas de educación en salud mental. Así como nos dan educación de me debo lavar los dientes, ¿vale? De este niño, también me debo preocupar por mis emociones. Y deberíamos tener programas dedicados a eso. Mira, desde muy pequeñitos, se vale estar enojado, y esto es estar enojado. Esto es furia, esto es tristeza, esto es alegría. Que se reconociera desde muy temprano estos elementos críticos de la psique, para que podamos buscar la ayuda que corresponde, ¿vale? Ahora, nuevamente, no podemos obligar a nadie a nada. Y en esto también nos debe, como me decía un amigo, un profesor, a veces también tenemos que bajarle 2 rayitas a la megalomanía y decir, a ver, tenemos un límite de lo que podemos alcanzar y a quién podemos ayudar. Entonces, tenemos que tener bien claro la visión actual de nuestro país, contempla claros elementos culturales que complican la atención a un sistema de salud convencional, totalmente de acuerdo. Tengo que diseñar herramientas para educar a mi población, totalmente de acuerdo. ¿Les puedo obligar a asistir a un centro de salud? No. No, porque no puedo obligar a nadie a recibir una atención que no desee. Claro. ¿Vas a agregar algo, Marco? Sí. Perdón, no. Laura, por favor. Justamente quería retomar lo que menciona Jorge en esto de, pues, precisamente las creencias, ¿no?
Yo normalmente siempre en psicoterapia trato de preguntarles sus creencias, no porque les diga, ay, no, yo mormones no atiendo o homosexuales yo no atiendo. Justamente lo hago siempre con la intención de saber en dónde estoy parada, ¿no? No precisamente como dices, no puedo yo obligarles a decirle, oye, ¿sabes qué? Si tomas café te va a funcionar, ¿no? Porque esto de que mencionas de que los charlatanes y demás no solamente se da en que los chamanes y los sacerdotes y mil cosas, ¿no? Creo que también se da en la salud mental, ¿no? Muchas personas dejan de ver a los pacientes como pacientes y personas que se deben de ayudar y los empiezan a ver como números, ¿no? Y que sabes que a veces el paciente no te necesita, necesita más a un neurólogo y dices, no, no se lo voy a dar porque de aquí saco para mi auto o de aquí saco, ¿no? Y no lo quieres dar precisamente por estas partes. Y esto de las creencias, repito, es muy importante porque a veces dicen, es que no debería de creer en Dios, no debería de creer en esto o en una piedra. Creo que es muy importante respetar la creencia que si le es funcional, dejársela, ¿no? O sea, si por ejemplo esto que mencionas de las personas con abuso de sustancias, a veces dicen, no, es que Alcohólicos no, y Anónimos no les funciona, a veces sí. Cada persona, repito, es diferente, cada creencia y cada mente es diferente y es más bien ponerte en la posición del otro y darte y mirar con sus ojos, ¿no? Que si, por ejemplo, esta pluma le es funcional a esa persona, decir, bueno, si le es funcional esa pluma, saber cómo voy a usar esa pluma para poder hacer un sistema para esta persona y un proceso y demás, ¿no? Porque precisamente tal vez esta pluma a él le ayudó, pero a otros no. Y es lo importante de ver a cada persona en lo individual, ¿no? Porque a veces quisieran, hay claramente procesos y tratamientos que son funcionales para muchos, pero no quiere decir que esto va a ser ya algo implementado, ¿no? De que, como esta pluma le funcionó a Pedro, Jorge y Marco, esto le va a funcionar a todos, ¿no? O sea, se funcionó en una población, pero no quiere decir que ahora en lo individual y en cada proceso les va a funcionar también, ¿no? O sea, creo que las creencias son indispensables para cada persona justamente para poder de ahí empezar un proceso psicoterapéutico, psiquiátrico y demás, ¿no? Y no solamente en el uso de sustancias, sino en todo, ¿no? Porque justamente esto que mencionas, en cada región geográfica, hasta aquí mismo en México, ¿no? Que si en San Luis Potosí, que si en Cancún, que si en demás, y hasta aquí mismo está en poblaciones, que si te vas a Iztapalapa, tal vez sean más creyentes de, no sé, Jesús, ¿no? O demás cosas, pero hay, cada quien tiene una creencia individual y si a esa persona le es funcional, no estás en derecho de juzgarle esa creencia si le está siendo de ayuda, ¿no? Lo primordial es precisamente que le sea de utilidad y si le está siendo de ayuda, pues seguir en esa misma línea de ayudarle. Y como dices, no puedes forzar a ayudarle a quien no te está pidiendo ayuda, ¿no? Esto que dices de hospitalizar, está también a veces muy en polémica esto de la hospitalización involuntaria, ¿no? Porque si dicen personas que están en pleno brote psicótico, ¿lo hospitalizarías o no lo hospitalizarías? No sé, creo que ahí igual, no sé si a veces hospitalizar en contra de su voluntad, creo que no lo estás hospitalizando en contra de su voluntad, porque a veces es como cuando dicen, bueno, si tú, por ejemplo, estás atropellado y estás inconsciente, ¿permitirías que te llevaran al hospital o no permitirías que te llevaran al hospital? Siento que algunas afecciones y otras no se hospitalizarían de manera involuntaria y otras sí. No sé ahí como qué Tema decir. de debate fascinante, porque efectivamente la voluntad es otro elemento que es complicado de evaluar y medir. Y nuevamente también se necesita personal entrenado para determinar si una Claro, persona tiene o no tiene realmente un uso, un juicio o una voluntad. Totalmente de acuerdo en que tenemos que tener también criterios generales de atención. Y definir qué es bueno y no es bueno siempre es un problema. Uno sí, podría decir, es que una persona en medio de un episodio psicótico grave que quiere hacerse daño a sí mismo y que tiene las herramientas para hacerse daño a sí mismo, tiene que ser hospitalizada por máximo beneficio para la persona. Eso estaría como un poco discusión. Pero, por ejemplo, hay institutos como donde yo trabajo, donde si la persona dice no, aunque esté como esté, no se hospitaliza, ¿vale? Y a lo mejor estamos cayendo en un error ético de tratamiento, porque esa persona no puede decidir en este momento. O, por ejemplo, me viene a la mente los pacientes con una discapacidad intelectual muy grave, claro, los cuales también son un escenario bien complicado, porque a lo mejor necesita una atención inmediata para salvar la vida, o una atención inmediata para evitar que se siga haciendo daño porque se está autolesionando, y eso sería técnicamente hablando una intervención a pesar de que nos dijera que no. O un paciente con un deterioro cognitivo bien grave, con una enfermedad de Alzheimer ya muy avanzado, donde hay que hacerle un procedimiento, por ejemplo, y que nos dijera, no, no quiero, ¡ay! Es una situación también bien complicada, porque entonces la decisión, la voluntad ya no es del individuo, sino de su tutor principal o de la persona responsable de él.
lo cual genera otra vez una serie de debates éticos sobre qué tan válido es esto. Sobre todo cuando no se conoce bien el caso y no se ha establecido el nivel de voluntad o de Claro. capacidad de juicio de la persona. Un Y tema... sabes, bueno, Ajá. perdón, aquí perdón que te haya interrumpido, aquí también pondría en juicio, y que no es tanto en juicio, que pondría más bien la parte del estigma, de cómo personas a veces, cómo se ve el trastorno mental y los padecimientos mentales, pero por ejemplo, cómo se ven las personas que consumen sustancias, ¿no? Que precisamente personas que consumen sustancias, a pesar de que se sabe que son personas enfermas y que tal vez ellos deciden y demás, precisamente hay un juicio y hay otras cosas que se pueden determinar que, por ejemplo, dicen, es que ya está muy mal y por eso trajeron a las ambulancias y se llevaron al anexo y demás, ¿no? Estas ¿cómo se llaman? Los salvadores que traen a la familia y se los llevan, ¿no? Los, Se me fue el nombre de cómo se llaman estas personas que vienen en sus camionetitas y se los llevan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí, ellos dicen, es que lo estamos haciendo por su bien, porque ya no razona y demás. No, o sea, sí son personas enfermas, pero claramente todavía tienen este juicio de decidir, por ejemplo, que ellos salen a las 3 de la mañana por más sustancias, ¿no? Yéndose no sé, a Tlatelolco, Tepito, donde sea, a meterse por más sustancias, y más bien la familia se está sobreinvolucrando en esta parte y les es más fácil, y los anexos claramente no son lo más recomendable porque las personas obviamente no están conscientes de que quieren ayuda y salen más resentidos de mi familia me metió ahí porque yo soy y con 1000 palabras, ¿no? De que yo soy una mierda y salí hecho más mierda y ahora sí si de verdad piensan que soy una mierda, ahora voy a consumir más, ¿no? Entonces, Correcto. ahí es donde dicen, bueno, si ven esta parte, porque entonces en los enfermos mentales no lo ven realmente como una persona que sí necesita ayuda, Correcto. Y ¿no? esta es una línea bien fina que depende mucho de la formación particular de cada individuo. Porque lo que Claro. dijiste bien, y sabemos que quien recibe una atención que no desea, no va a continuar el proceso o le va a ir muy mal con su proceso. ¿Vale? Claro. ¿Y por qué lo tratas diferente entonces al resto de otras enfermedades? Ahí es donde queda, como diría el meme, la hipocresía, ¿va? ¿Por qué entonces lo trato así y a este otro no porque me pega o me mueve de otra manera? Claro. Muy interesante. Creo, sin embargo, discúlpenme, que nos hemos alejado un poquito del tópico principal, No, vamos perfecto. que siempre pasa cuando hablamos de enfermedades mentales, ¿va? Pero retomando y redirigiendo un poquito hacia la situación de pandemia. Estoy de acuerdo en que nuestros sistemas de salud mental están sobrepasados. Estoy de acuerdo que no solamente los nuestros, sino en el mundo está sobrepasado. Estoy de acuerdo parcialmente en que no teníamos cómo saber una fecha exacta para una situación de pandemia, pero también debemos aceptar la responsabilidad gigantesca que tenemos como especie de que esta no es la primera vez y que no aprendemos, ¿va? Y eso es bien importante, somos unos irresponsables con nuestra atención. ¿Por qué? Porque no es la primera pandemia que tenemos. Ni más, hemos tenido, la historia es así, cíclica con las pandemias graves y serias de nuestra especie. Es inaceptable que con nuestro nivel de conocimiento actual, y que la pregunta no era si va a ocurrir, la pregunta era cuándo va a ocurrir una siguiente gran pandemia, no hubiéramos estado listos. Tendríamos que hacer ese trabajo de introspección de por qué hemos fallado tanto en diseñar protocolos de atención para una situación catastrófica. ¿Cómo es posible que sí tengamos protocolos de atención en salud mental y situación de guerra, pero no de pandemia? Eso es como empezamos a ver qué tiene peso, ¿verdad? Y qué es lo que importa más realmente. O cómo es posible que de veras, esto no me lo van a creer, pero que agencias cuyo nombre no diré en este momento, pero están al norte de nuestro país, especializadas en atención de enfermedades infecciosas, tiene protocolos de atención, y es en serio, de atención en caso de emergencia zombie, y no tenían un protocolo, ¿vale? Para una situación de pandemia y salud mental. ¿Cómo es posible? Y esto no es broma, es en serio. Ya lo dije, la CDC tiene protocolos. Y Washington tiene protocolos para el estallido de la pandemia zombie, pero no para una como actual. Esto se me hace tan extraño, de verdad es lo que le suma más complejidad al ser humano, como por qué hacemos lo que hacemos y la toma de decisiones que hacemos. No, por eso quiero cerrar esta parte diciendo, sí, somos bien responsables de lo que nos está pasando ahorita. Bien, bien responsables. ¿Va? Estoy de acuerdo que no sabíamos exactamente cuándo iba a ocurrir, sí, pero sabíamos que iba a ocurrir. Ya teníamos ejemplo de pandemias no tan lejanas, una en el 2006, 2007, también de H1N1, ¿va? Que afortunadamente fue relativamente corta y no nos pegó tan fuerte, pero ya era un primer aviso. ¿Sí?
caídas económicas importantes, ya empezamos a tener saturación de servicios de salud mental y patologías de salud mental asociadas con la situación de pandemia. Y vimos un incremento de trastornos de ansiedad y afectivos posterior a esto. ¿Por qué no estábamos listos? Y desde que se vio lo del SARS, ¿no? Cómo ya se tenía experiencia que fue una pandemia bastante similar, solo el nivel de contagio creo que fue menor. Correcto, y la letalidad más alta, Ajá, pero claro. menor el nivel de transmisión. Que eso es lo que me hace mucho ruido. ¿Por qué? ¿Por qué no estuvimos listos? ¿Vale? Bueno, yo creo ahí, muy en lo personal, no es que no se esté listo, yo creo que ahí se ven claramente las prioridades, ¿no? Por ejemplo, en esto de salud mental o esto de los zombies y demás, pues ahí se ven entonces las prioridades o lo que realmente creen que puede ser más Más importante. factible. Por ejemplo, en esto también de la salud mental, han pasado muchísimas cosas, o sea, creo que hasta en la guerra también, y nunca se ha dado realmente una prioridad a lo que es la salud mental, y yo creo, y yo me pregunto, ¿por qué no se le daría una prioridad a la salud mental si básicamente somos humanos y somos emociones, somos realmente estímulos, ¿no? O sea, claramente si hay una guerra, va a haber algo a lo que reaccionemos hasta, yo creo que todo el día estamos reaccionando ante estímulos, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre se ha hecho a un lado la salud mental? O sea, por ejemplo, ahorita que estás mencionando hasta lo de las pandemias, Foucault ya lo mencionaba en su libro de la locura y la época clásica, cuando pasó lo de la lepra, de ahí surgieron también el nombre peyorativo de los locos, ¿no? Porque justamente hasta los leprosos hacían hablado a estas personas con enfermedad mental, ¿no? Desde ahí ya se rechazaba, desde ahí empezaron los estigmas, desde ahí ya era como, prefiero ser un leproso a tener una enfermedad mental, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, si desde ahí ya se rechazaban, pues ahorita, ¿por qué voy a tener que preocuparme? Y hasta ahorita, por ejemplo, por más que se les ha dicho, y hasta Secretaría de Salud, dentro de todas estas cosas que ha hecho, y poniendo cortinas de humo y demás, aún así se les ha dicho que hay que hacer y priorizar nuestra salud mental, y la gente, aún así, si le dices, me siento triste, ay, no te sientas triste, ah, nunca se me había ocurrido, ya no lo voy a hacer, ¿no? Exacto. Estoy curado, Entonces, gracias. ¿Cómo no sí, pensé en ello? Ya o no voy sea, a estar triste. aún ni estando en la situación en la que estamos, tampoco se ha priorizado la salud mental, ni hemos querido darle la difusión, ni buscar, ni mucho menos. No es como de, ay, me siento como que algo va a pasar, y dices, es ansiedad. No, 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 es que siento como que hasta es una presión en el pecho, es ansiedad. No, Ansiedad. no, no, es que no sabes lo que me está pasando. No, es que es ansiedad. No, 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 es que me siento como si algo me fuera a pasar, siento esta presión en el pecho, y de Horrible, ¿verdad? pronto, ¿no? Entonces, aún así la gente no prioriza. Entonces, esto que estás mencionando, de que por qué se tiene un protocolo para zombies, bueno, pues ahí están las prioridades a nivel mundial, tal vez, yo creo. Correcto. En cuanto a lo Muy falta económico, exigencia, ¿no? De las personas. O sea, justamente tienen esta irresponsabilidad propia de que tienen otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo ahorita que fue lo de que fue la ley seca, la gente estaba desesperada porque hubiera cerveza, ¿no? Pero prioridad. cualquier otra cosa, podía haber unos suministros en los supermercados y ahí no estaban preocupados. Pero cuando dejó de haber cerveza, la gente enloqueció, ¿no? Y estaba robando camiones y cuando hubo, bueno, había filas, ¿no? Entonces, ¿no se debe también parte a esto, que la gente tiene otras prioridades? Claro, y que dentro de estas prioridades, bueno, si ponemos el alcohol y demás, esto, ¿qué es lo que está supliendo el alcohol, no? Porque tal vez estas personas que consumen alcohol cada viernes y demás dicen, bueno, es que ahora no tengo amigos y pues tengo que beber solo, ¿no? O sea, si le vemos como la parte simbólica de lo que es el alcohol y entre muchísimas cosas, ¿no? Y que ahora como no tengo amigos, pues voy bebiendo solo, y aunque sea a través, ¿no? Que dicen que las fiestas en línea y demás, que no podían estar sin alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, también qué es lo que está, como que son las prioridades, pero dentro de esas prioridades, ¿qué hay detrás de estas prioridades, no? O sea, bueno, dentro del alcohol y entre otras cosas. Bien. Y Aquí también, también para agregar, solamente cómo me gusta ser abogado del diablo. Sí, totalmente de acuerdo en que hay prioridades y el individuo tiene bien claro a qué le da peso y qué no le da peso, ¿vale? Y también es así que lo vemos con este ejemplo que nos da el alcohol. Pero también es cierto que desde un punto de vista completamente bioético, no podemos totalmente decir que esa persona tomó una decisión en su libertad de priorizar el alcohol sobre su salud mental. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión realmente libre necesitas conocimiento. Sin conocimiento no hay libertad. Y si no has educado a tu población, ¿vale? También tienes una enorme responsabilidad en ello, y eso explica mucho también de la toma de decisiones. Ah, no, pero no ¿Vale? lo estoy dando por hecho, no estoy dando por hecho de que, ay, como eligieron el alcohol ya no pusieron su salud mental, ni mucho menos, sino más bien que como no hay precisamente, por ejemplo, este conocimiento de la salud mental, pues entonces voy hacia otras cosas, ¿no? Pensando que es eso.
Claro, sin quitarle el elemento de responsabilidad individual, Claro. también hay una responsabilidad social bien grandota. Ujú. Y esa parte sí debe quedar muy clara que yo sí creo que hemos fallado muchísimo en educación. Mucho. Y claro, ya como siempre se ha dicho, dentro de lo individual está lo colectivo y dentro de lo colectivo está lo individual, Excelente. ¿no? A mí me gustaría retomar un poquito lo que decía Esteban de la cuestión como de prioridades, que precisamente pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que son un país muy bélico, y se sabe, pues, de ya todos estos rollos del estrés postraumático para la gente que va a la guerra. Y bueno, los estadounidenses súper amantes de su ejército, súper orgullosos de ello, pero te das cuenta que todas estas personas que sufren pues, todas estas secuelas psicológicas y psiquiátricas posteriores a haber ido a lugares de conflicto, normalmente hacen comunidades entre ellos, comunidades de veteranos. O sea, para el mismo Estado, para el Estado está bien bonito tener un ejército, bien bonito y que vaya y que a liberar a los países y a hacer la democracia americana, pero el resultado de esto, el resultado que sus soldados tengan la salud mental, como que les importa muy poco. Y entonces, ¿qué? Pues ellos mismos se hacen sus comunidades de veteranos para ir a hablar de estas cuestiones. Y aquí, por ejemplo, en México pasa eso, ¿no? Tenemos un nivel muy alto de adicciones y entonces lo que tenemos no son muchos psicólogos y psiquiatras expertos en esto, sino un montón de anexos, de los cuales hace un par de días estaba viendo que prácticamente el 80% no tienen un registro. Y obviamente no tienen personas profesionales adentro de, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cuál es la prioridad exactamente de que como gobierno no estás educando y no tienes a las personas donde deben de estar. O sea, tú dices, bueno, pues hay un montón de anexos. ¿Y estos anexos qué? No, lo que dice el agua es bien cierto. Yo lo he visto en la calle, y a algunos de mis familiares que sufrieron problemas de adicciones, así les pasó. Llegaban estos vatos en una camioneta y órale, un par de cachetadas, lo trepaban y vámonos. Y ya lo ven así como, ya, ese es el tratamiento. Entonces, pues, ¿dónde están los profesionales donde deberían de estar, no? O sea, no sirve de nada que tengas montones de anexos si no hay gente preparada ahí. Y precisamente en esta cuestión de que aparte de que no hay gente preparada, te llevas a la gente en contra de su voluntad, pues el resultado va a ser totalmente contrario, ¿no? No hay Claro. realmente, estamos orgullosos de muchas cosas que normalmente nos acarrean en la salud mental, pero no le metemos énfasis en mejorar nuestros sistemas de salud mental y de tener a los profesionales donde deberían de estar. Retomo lo que decía. Perdón, adelante, Laura. Perdón, aquí me gustaría agregar precisamente lo que está mencionando, de que no hay ni psicólogos ni psiquiatras tal vez especializados. Creo que en general en todo el país casi no hay atención profesionistas de salud mental, ¿no? Justamente ni psiquiatras hay tantos, ¿no? O sea, no sé cuántos, mentiría en dar las estadísticas exactas, pero justamente atención de psiquiatría, por ejemplo, creo que casi todos los psiquiatras están aquí en la Ciudad de México, Empezando. ¿no? Si te vas, por ejemplo, a Tamaulipas, Zacatecas y allá tal vez haya uno o dos y hasta son privados, ¿no? Y si quieres, y si estás en hospitales, tal vez la gente ni se va a acercar. Ahora, creo que también como especialistas, bueno, como profesionistas de salud mental, casi muchos como que se enfocan en lo que es su área y no quieren capacitarse en más cosas, ¿no? Entonces, si les llega de pronto una persona con adicciones, y digo más consumo de sustancias porque adicciones hay muchas, ¿no? Puede ser hasta adicto al agua y que la gente como que dicen adictos y sí, los marihuanos, ¿no? Y la gente que consume marihuana creo que es la más tranquila a veces, ¿no? Y somos adictos a las personas, televisión, muchísimas cosas, ¿no? Pero el consumo de sustancias. Entonces, creo que también como profesionistas de salud mental a veces se enfocan mucho solamente en lo que es tu especialidad o lo que ves mucho, que si trastornos psicóticos, que si adicciones, que si ansiedad, que si depresión, pero creo que como profesionista en lo que sea siempre tienes que capacitarte en toda la gama que hay de tu profesión, ¿no? Porque si te llega una persona, no, eso yo no lo trato, o lo quiero tratar y no sé cómo abordarlo. Entonces creo que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que por ejemplo hay muchísimas formas de poder atenderlo de COVID, y no necesariamente como una pandemia, sino de, bueno, le está afectando esto, pero no sé cómo atenderlo y pienso que realmente es el COVID, ¿no? Cuando realmente a la persona le está afectando otra cosa, pero no estoy preparado porque nunca me he capacitado y siempre me he enfocado solamente en lo que yo creo que es mi área. Muy bien. En este aspecto, aquí tenemos dos escenarios. Es bien peculiar cómo habitualmente tendemos hacia los extremos de presentación. O la persona que quiere abarcarlo todo y que no tiene el conocimiento para ello porque no ha estado actualizándose o recibiendo el entrenamiento adecuado y sin embargo quiere ver todo, ¿vale? Lo cual hace mucho daño,
porque ni lo trata correctamente, ni permite que otras personas bien entrenadas lo traten. O el abre otro puertas de extremo. todos lados, ¿no? Y le abre todas las emociones, todo, y dices, bueno, de nada. Claro, le intentas absolutamente todo hasta que algo pegue, pues, con esa hipótesis, pues qué triste, porque le vas a echar a perder meses o años a una persona de atención que pudo haber recibido con una persona bien entrenada. O bien el otro extremo, como la super especialización, que implica que yo solamente me dedico a esquizofrenia de inicio temprano, con agregación familiar positiva, refractaria a manejo y de ascendencia náhuatl. O sea, es así como, ok, entonces, ok, se vale porque a lo mejor es un tema particular, un tópico muy particular para mí que me gusta. Se vale, de verdad sí se vale. El problema con esa aproximación es que una persona debe tener bien clara que, uno, casi no voy a ver personas. Dos, que entonces mejor refiero a quien sí tiene entrenamiento, ¿va? Muy interesante lo que plantea Laura con las superespecializaciones. No es que sean malas, no creo que sea No, malo que me no, superespecialice. El problema pero está justamente en... es que lo hago así tan específico y tan reduccionista que pues cierro también la parte de la atención, Correcto. Y ese ¿no? es el De por punto sí no hay crítico. atención. Si yo voy a atender, tengo que tener en cuenta bien claras mis limitaciones. Y si tengo limitaciones porque hice un insight adecuado, una introspección y ¿sabes qué? No puedo ver esto, no lo veo. Así de simple. Pero eso no quiere decir que no deba tener como responsabilidad el suficiente conocimiento para saber quién sí lo puede ver. Por lo menos. ¿Vale? Entonces, no te puedo atender yo, disculpa, no es de mi área, decidí un camino de vida el cual es súper estricto para lo que quiero ver e investigar, pero sí sé, como cualquier ser humano que se dedica a esta área, que reúnes criterios para esto, y te puedo referir con esta persona o esta atención te va a servir mucho más. Eso es una responsabilidad ética. Pero nuevamente, depende de que el individuo identifique sus propias fallas en la formación. Y esta es También, una oportunidad maravillosa, las pandemias, para que identificamos las áreas en las que estamos fallando. Así de, por ejemplo, ahorita a mí me aterra la idea de que me pusieran frente a un ventilador mecánico. La última vez que yo vi ventiladores mecánicos en mi formación médica fue durante mi año de internado. Entonces, me aterraría totalmente que me colocaran frente a un paciente COVID y vas, prográmalo. Pues, ¿sabes qué? Me voy a morir yo y se va a morir él, porque no tengo ahorita ni los elementos ni las herramientas para hacerlo. ¿Estamos? Pero ya estoy identificando un área que me está fallando. A lo mejor no se me pide que sea un experto en neumología, no, pero sí debo, por mi formación general, estar entrenado para identificar a una persona con dificultad respiratoria y que necesita atención inmediata. Eso, sorry, eso es parte de ser esto. Y eso es lo que yo creo que también es bien importante, Lau. Perdón, te dije, Lau, es bien importante, doctora, que esta parte de reconocer las limitaciones propias para diferir cuando sea necesario, pero también estar suficientemente entrenado, ¿va? Para reconocer todo lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer y quién debe atender. No se exacto, vale el decir saber, simplemente no lo quiero ver. no, exacto, el saber realmente nuestras limitaciones y lo que podemos hacer, y como decía hace rato, el no decir, mi paciente, ¿no? Como a Gollum, mi precioso, ¿no? Y no se lo doy a nadie, y, o sea, el saber hasta dónde puedo, y también la importancia de saber trabajar inter y multidisciplinariamente, Exacto. ¿no? Porque a veces también, hasta cuando van al psiquiatra o que van al neurólogo, van con el médico, con lo que sea, es muy importante tener la comunicación por el bienestar del paciente, ¿no? Porque también hay pacientes bien mañosos, ¿no? Que dicen, mi psiquiatra me dijo, mi médico me dijo, ¿no? Y resulta que ni van al psiquiatra, ¿no? Exacto. Y ya el Y pones sí. a todo el personal en contra. Y luego Sí. no podemos trabajar porque nos compramos, ay, sí, maldito, ya le dijo algo que no fue lo que le dije. ¿Y por qué le dio ese medicamento y le está diciendo que no venga aquí a sesión, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la comunicación, una entre el equipo por el bienestar del paciente. Tal vez a mí me quede re gordo su psiquiatra, pero digo, bueno, no voy a meter mis cosas con su psiquiatra, lo estoy haciendo por el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Y otra, como dice, saber de todo y a la vez también saber hasta dónde también llego, ¿no? El saber que digo, bueno, esto le va a funcionar, no soy neuróloga, pero sé que tiene una afección neurológica, ¿no? Y referirlo al neurólogo. Claro, exactamente. Y debe de haber una regulación también de ética de este manejo de pacientes, ¿no? Digo, yo no me ha tocado ir al psicólogo, ni al psiquiatra, pero le voy a poner un ejemplo. Yo cuando me atendí del hombro, que fui al ortopedista, me estuvo atendiendo por meses y cuando fui a ver al médico fue en el ISSSTE, ¿no?
y cuando me volví a ir a atender con él, había perdido mi expediente, ¿no? Así, de simple, su respuesta fue, ay, perdí tu expediente, te voy a tener que volver a hacer todos los estudios y todo. Entonces yo me puse a pensar, ¿y qué pasa con pacientes de psiquiatría o psicología, ¿no? O sea, ¿cómo pasarán estos casos? Y pues ya me puse a investigar un poco y resulta que de repente sí te encuentras casos, ¿no? De expedientes Inaceptable. perdidos y dices, oh, qué grave, ¿no? O sea, Sí. Inaceptable. Inaceptable. Sí. Se supone que una de entrada, tú tienes como formación esta ética, ¿no? Y no debería de pasar, pero pasa, pero no debería de pasar. Como digo, esto de que a veces ya ves a tus pacientes como números y que luego hasta escuchas entre colegas, ay, no, es que qué hueva, ya viene ya mi paciente. Y dices, bueno, pues si tienes una flojera de ver ese, pues no lo veas, ¿no? Porque realmente ni estás siendo objetivo, ni siquiera le estás dando la atención necesaria. Y no es como que estás viendo, por ejemplo, eso de un huesito, ¿no? Estás viendo sus emociones y la persona viene con toda la porque que la persona acepte esta ayuda y que realmente esté poniendo en disposición sus emociones contigo, y tú te digas, ay, no, es que ahí viene Panchito, el deprimido, y ay, qué flojera. Bueno, pues entonces no lo atiendas, ¿no? Exacto. Porque aparte no le vas a dar el proceso debido, Adecuado. ¿no? Entonces, mejor aceptar que no, dáselo a otra persona, ¿no? Pero Pero es no. esa parte donde fallamos muchas veces. No tenemos esta capacidad de insight y de hacer el análisis. ¿Por qué me siento así con este paciente? O sea, ¿por qué Uh-huh. estoy experimentando esta transferencia y contratransferencia tan canijas? ¿Vale? Es algo que no solemos hacer y es muy perjudicial para uno y para el paciente. Y retomando nada más brevemente tu caso, Pedro, inaceptable, ¿eh? Así tuvieran quitado, no sé, tuvieran hecho un procedimiento súper menor, no lo sé, quitarte un barro, tiene que haber un expediente y sí, por tiene que estar supuesto. protegido y tiene que estar documentado por Ley General de Salud y eso incluye las intervenciones psiquiátricas y psicológicas. O sea, está el expediente, se hace la nota, es inaceptable que se pierda. Yo No, metí una controversia con el médico, ¿no? Y por contra ese supuesto. hospital. Ahora, puede ocurrir, que eso sí ocurre, que por cambios en los procesos, por ejemplo, cuando empezamos a digitalizar todo un expediente, entonces archivo clínico sí puede cometer errores de meter cosas donde no van y se puede perder físicamente un expediente. Totalmente de acuerdo y quizás no fue responsabilidad del médico, sino de lo que pasó cuando se estaba procesando ese expediente. Como sea, se tiene que aclarar en qué parte del proceso se falló. Y hay registro siempre de quién lo pidió, qué notas se tomó la última ocasión, o sea, es fácil de rastrear. Es fácil de saber, fallamos en este punto. El expediente nunca regresó a archivo clínico, responsabilidad del clínico. El expediente llegó a archivo clínico y nunca regresó nuevamente de ahí, problema de archivo. Como sea, es un problema grave, como lo quieras ver, porque no tiene por qué ocurrir. Claro, situaciones catastróficas, regresando a nuestra pandemia, ¿vale? Sí, puede ocurrir y nos pasó en el instituto, por eso te digo, se inundó archivo clínico en una temporada creíblemente poderosa de lluvias, hace algunos años, no tiene mucho, se inundó Tlalpan. Tlalpan y Periférico se inundó completamente. Archivo clínico se inundó y se perdieron cientos de expedientes, ¿va? Se recuperaron nombres, números, a quién le pertenecía y aparte de la información, pero no toda. Entonces, sí es una situación bien grave y delicada, pero nuevamente, esa fue una situación catastrófica especial. Podría ser terremoto, podría ser incendio, podría ser N. Pero que se pierda un expediente particular y que nada más el médico te diga, pues se perdió. No pasa nada, no, sí pasa. Es grave, me tienes que explicar por qué se perdió. ¿Vale? Yo creo que quería conectar un poco con este tema, es que también siento que México está un poco atrasado en el uso de tecnologías, ¿no? A mí se me hace súper sorprendente que vayas al seguro y tú tengas el expediente físico y todo medio acomodado, porque ni siquiera tienen un orden propio, bueno, más bien tienen un orden propio, pero no un orden correcto, yo creo. Entonces yo creo que estamos muy atrasados en este manejo de hasta de la información, ¿no? Sí, de hecho, en esto Sí, que ay, perdóname, Pedro. adelante. En esto que menciona Jorge de que se haya quemado los expedientes, de hecho, como dices también, Pedro, que llevamos un retraso, yo creo que en todo, ¿no? Hasta en la salud mental llevamos un rezago impresionante, ¿no? Hasta yo creo que hay investigaciones, pero investigaciones que apenas también se están poniendo en práctica, ¿no? Que dicen, bueno, ya las investigaciones son de hace 5 años y apenas se está poniendo tal vez en pacientes y apenas se va a poner realmente, por ejemplo, el protocolo, que ya vimos que sí funcionó y el protocolo apenas se va a poner realmente en práctica con los pacientes y en lo que entra y luego dicen, no, pues hubo un fallo y demás, ¿no? Pero en esto en especial de los expedientes, creo que no lleva muchos años que apenas se implementó el expediente electrónico, ¿no? Y eso Entonces, bueno, de todos también, los pacientes pasados, ¿qué pasa? ¿No? correcto.
y yo te lo digo desde mi experiencia, es un instituto nacional donde estoy trabajando y trabajo a la par con físico y electrónico, porque tiene menos de 5 años que nos obligaron. Realmente, ahora todas las notas son electrónicas. Pues sí, pero toda esa información previa que está, hay Sí, expedientes de hace 20 años, que son unos tomos gigantescos, ¿vale? Que va a tomar mucho dinero y esfuerzo el digitalizarlos y transformarlos, pero se tiene que hacer. El Claro. problema, como siempre, no tenemos recursos. ¿Y por qué no tenemos recursos? Porque salud mental no es prioritaria. claro. A mí Tan se me hace solo súper pongo un indignante que, por ejemplo, ahorita que está lo del Tren Maya, ¿no? Refinerías, cuando yo siento que hay otras necesidades mucho más relevantes en el país, qué tipo de cuestiones, ¿no? Y creo que ahí sí debe haber una exigencia tanto de los usuarios, profesionales, burócratas, todo, que exigiéramos que eso se tiene que usar para cosas que realmente son relevantes, ¿no? La distribución de recursos siempre es un problema bien, bien serio. Y pues salud pública, nuevamente, y toda la ejecución de recursos que se van hacia la salud, siempre debería ser uno de los pilares fundamentales, la claro. salud, incluyendo todas las áreas de la salud, incluyendo, claro, la salud mental, pero no es lo que vemos. Bueno, Eso y es aquí en algo, salud, aquí adelante, en por salud, favor. pues, perdón, y aquí en salud, pues ya dijo la OMS, ¿no? No hay salud sin salud mental, Así ¿no? es. Pero nuevamente, como retomando lo que estamos diciendo hace rato, pues ahí están las prioridades, ¿no? O sea, tan solo, por ejemplo, en el caso del FRAI, en el FRAI muchas veces se ha querido desmantelar ese hospital, han reducido de camas y demás, precisamente porque también muchas veces han dicho que la salud mental no existe en México, ¿no? Correcto. Porque dicen, no, pero si no hay enfermos mentales. Y tan solo una de las cosas que hacen aquí en México es que a todos los enfermos mentales que hay en la calle los agarran en camionetas y los van y los dejan en otros estados o los dejan aquí por el Zócalo o agarran los de otros estados y los dejan aquí, ¿no? Y hay temporadas donde casi, por ejemplo, no vemos a estas personas en situación de calle que también tienen padecimientos mentales y dicen, ya casi no hay loquitos, por decir hay un término medio peyorativo, ¿no? Pero son precisamente lo que hace el gobierno, que dicen, bueno, vamos a desaparecer estas personas en vez de realmente atenderles, ¿no? O como cuando vemos también, o sea, es que menciono esto del estigma nuevamente porque siempre también las personas por eso no se preocupan tampoco por la salud mental o no la ven como prioridad, porque piensan que la salud mental es realmente estar hasta que ya estés enfermo, estés hospitalizado, ¿no? Si de por sí se tiene, hay un estigma con psicología, psiquiatría ni se diga, ¿no? Porque, no, ¿cómo voy a ir a psiquiatría? Ya me van a amarrar y cómo decirle a la gente que tomo medicamento. Bueno, yo he mencionado muchas veces, el pensamiento y el cerebro también se enferman, Claro. ¿no? Y ahorita, por ejemplo, regresando a lo de la pandemia, está muy marcado y la gente aún así no presta atención a sus pensamientos, a que, por ejemplo, esto que se presenta mucho del insomnio, ¿no? Y que prefieren es que no estoy durmiendo bien, me voy a poner una pulserita, por ejemplo, y a ver qué funciona. ¿O será porque soy Virgo? ¿O será porque soy Sagitario y no estoy durmiendo bien? O sea, como decimos, a veces le Mercurio encuentras, retrógrado. ¿no? O sea, quieres encontrar otras Una razones cuando explicación tienes la mágica. solución, ¿no? Y entonces te dicen, no, pues deberías ir al psiquiatra. No, yo al psiquiatra no voy a ir, ni que estuviera loco, ¿no? Porque precisamente hasta también los medios nos han hecho ver muchas veces que el estar con un padecimiento mental son los que son peligrosos, ¿no? Que cuántas veces hemos visto en titulares que persona con paranoia mató, ¿no? Cuando tal vez no sabes la historia de que la persona precisamente era una persona que no estaba bajo tratamiento, que tal vez justamente en el tráfico tuvo un brote psicótico y no es que haya matado, sino que agredió, pero ya te ponen ese título y tú lo sabías, las personas locas son peligrosas, ¿no? Correcto, reforzando ese estigma. Cuando Claro, sabemos, por ejemplo, de manera característica que los pacientes psicóticos son más un peligro para ellos mismos que para otros. Eso es claramente epidemiológico. Es mucho más peligroso que se suicide o se haga daño a que le haga daño a otra persona. son más Pero peligrosos las personas, el perdón, son más titular, peligrosos. persona con esquizofrenia mató a su pareja, es súper atractivo. Y ahí Uh-huh. sí, todo el mundo quiere leerlo y buscarlo porque el amarillismo es la característica de nuestros medios de comunicación, distorsionando y ni si totalmente fuera de contexto, no sabemos qué pasaba, si estaba tratado, qué fue lo que... Nada. Pero el título ya automáticamente refuerza un estigma que tenemos contra este tipo de persona. Y como bien decías, eso es clasiquísimo y lo veo a veces con personas que quiero y aprecio, necesitas atención, necesitas, no es ya, estás en un punto donde esto ya no es funcional. Necesitas Uh-huh. atención psiquiátrica. ¿Cómo si yo no estoy loco? Y me molesta tanto escuchar eso, así de, a ver, entonces haz lo que quieras, porque no te puedo obligar, ¿verdad? Y entonces es muy frustrante que incluso con las personas que son muy cercanas a nosotros, ¿vale? Y que tenemos cierto conocimiento de salud mental, Uh-huh. aún lo veamos así.
totalmente reforzado y enquistado en la ideología de nuestra sociedad. El que va a la salud mental es porque está loco y yo no estoy loco. ¿Vale? Sí. O que también te dicen, no vayas al psicólogo, no, sal a correr, mira, párate, esto de échale No ganas, estás tomando ¿no? Es suficiente que agua. Te falta sí, tomar agua, come sí, frutas y abre verduras. tu ventana, ¿no? No te está dando el sol, ¿no? Entonces es como puedes pensar, o sea, tal vez sean factores que te puedan ayudar, ¿no? Pero realmente lo importante es primero aceptar que tienes ahí un problema y que tienes que trabajarlo y acercarte a buscar ayuda. Y nuevamente, todas estas cosas solamente nos van poniendo barreras a que tal vez una persona buscaba ayuda y le dices, échale ganas, ya no, pues no. O cuando le dices, es que me siento así, la persona de pronto diga, no, pues está cabrón, ¿no? Y te dices, wow, no lo había pensado, ¿eh? Yo pensé que estaba pues, muy mínimo, ¿no? Entonces la persona pues inmediatamente se aleja y ya no quiere volver a expresar lo que siente porque sabe que la otra persona no va a saber qué decirle. Yo creo que no es porque no sepa qué decirle, sino precisamente porque como sociedad no sabemos ni tenemos la información ni difusión de saber qué hacer ante las emociones del otro, ¿no? No sabemos ni siquiera qué responder. Menos responder ante la emoción de alguien más. Exacto. A ¿No? Y mí me entonces, gustaría, digamos, como tema de conclusión, irnos ahorita empezamos con lo particular del individuo, irnos a lo general, que creo que es algo que también ha pasado mucho, esta cuestión de el trato entre familias y parejas que se ha hablado mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hija, y que pues nos pusieron a los papás de maestros, cuando fue el cierre de ciclo, lo vi con muchos papás, ¿no? Especialmente la mamá que decía, yo estoy súper frustrada. Claro. ¿Por qué? Porque tengo aquí a mis hijos, tengo aquí a mi esposo, y entonces pues mi hija se levanta a la hora que quiere, no quiere hacer la tarea, no tengo las herramientas para explicarle los ejercicios de matemáticas, que era lo que estábamos hablando, se enoja, me enojo, lloramos. He visto también que se ha hablado mucho, por ejemplo, de la separación de parejas, de un brote bastante importante de violencia doméstica. Entonces, ¿cómo se ve esa parte, desde la parte psicológica y psiquiátrica? Pues esta cuestión de, pues, que no hay herramientas, ya no solo, ya no de lo individual, sino para esta interacción que a veces no estamos acostumbrados, ¿no? Que si bien yo puedo tener una pareja, pues cada quien en su chamba y nos vemos un ratito, pero ahorita está mi pareja, mis hijos, el perro y el perico metidos aquí y ya se me hace insoportable. Ojo, porque eso depende muchísimo de cada una de las personas, ¿verdad? Cada quien tenemos elementos diferentes, herramientas diferentes para lidiar con el cambio. Pero definitivamente el cambio es una situación que a todos los humanos nos va a poner automáticamente en una alerta. ¿Por qué tengo que hacer un cambio? Y eso automáticamente puede generar resistencias y tenemos que ir lidiando con esas resistencias y trabajarlas para ver qué me adapto y no me adapto. Al final del día, toda esta adaptación es curioso, o sea, todo es cambio, ¿sí? Lo que pasa es que habitualmente no nos percatamos y no nos obligan a aceptar cambios, ¿va? Pero ahora cuando de repente tenemos una situación que nos involucra a todos y que tenemos que adaptarnos a muchos otros individuos cuando no era nuestro estilo normal, por supuesto que va a generar resistencias. Y por supuesto que va a generar fricciones y por supuesto que va a generar situaciones que nos van a generar mucha frustración. Los que somos profesores, por ejemplo, y que ahora tenemos que darlo todo el tiempo en línea, es muy frustrante no estar en el aula, porque durante toda nuestra vida quizá fue nuestra herramienta y técnica didáctica. Pero eso no quiere decir, ojo, que no debemos reconocer, ok, sí es cierto, no estaba preparado para esto, quizá no lo estoy haciendo bien, se vale estar frustrado, y ahora tengo que identificar qué voy a hacer para resolver esa circunstancia. Entonces necesito aprender nuevas técnicas y herramientas. El problema, en el caso de cuando se tiene estas situaciones de dinámica familiar, es que quizá no sea tan fácil encontrar a alguien experto en dinámica familiar, o en relaciones de pareja, o en relaciones entre la interacción de diferentes elementos de la familia. Nuevamente, difusión, y ahí sí nuestros colegas dentro de psicología creo que tienen que también ayudarnos muchísimo. Se vale estar frustrados, enojados, y se vale también platicar con alguien de que ya estoy hasta aquí de tener a esta persona en mi casa. Se vale, porque cambió tu dinámica y es válido. Pero entonces que me ayuden a darme herramientas para lidiar con ese cambio. Nuevamente, educación. ¿Sí? Sí, y justamente como mencionas, o sea, se hacen estrategias de afrontamiento, ¿no?
Y como decía, creo que a veces, por ejemplo, últimamente he visto mucho que talleres y cosas de afrontando la nueva normalidad. Y dices, bueno, sí, pero dentro de esto nada más te dicen como herramientas que puedes hacer, pero no te dicen cómo confrontar, o más bien cómo estar en familia, ¿no? Porque no, como decía aquí, que estar con una persona 24/7, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que están con su pareja nada más, pero ¿qué pasa con estas familias que son 10 en un cuarto de casi 5x5, ¿no? Y que ahí dentro está la estufita y el calor y mil cosas, ¿no? Y lidiar aparte, por ejemplo, en esto mismo, regresando, que si consumen sustancias, además personas que a veces que el alcohol, ¿no? Que la persona que a diario sale a beber y regresa ya bien borracho y esta parte de la violencia y demás cosas, que tal vez eso lo ven como muy normal, ¿no? Y entonces dicen, ay, es que otra vez está borracho, mejor no voy a hacer nada porque siempre, si lo provoco algo, entonces con eso no nos están enseñando a lidiar, ¿no? De que, bueno, sí está bien enojarse, pero también está bien darse cuenta que hay cosas que no debes estar permitiendo dentro de la casa, ¿no? Porque no porque, y que esto creo que está desde siempre el tolerar la violencia como mexicano, ¿no? Porque no solamente es la violencia doméstica, ¿no? Sino la violencia de todo, ¿no? Que sí, cuando hasta nos asaltan, de que, bueno, te robaron, pero no te picaron, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿por qué tendría que tolerar eso, no? O sea, Empezando por ahí. el que siempre estamos tolerando más violencia. Entonces, esto de las dinámicas de convivencia, yo igual también le haría más difusión, como mencionaba Jorge, empezar a hacer, estamos, como decimos, constantemente en cambio, ¿no? Pero creo que no nos vamos dando cuenta. Y entonces lo que sí está pasando ahorita es que se está empezando a entrar en pánico, y si no solucionamos el pánico y no generamos estrategias de afrontamiento para adaptarnos bien, es cuando se cae en colapso y ya no podemos pensar, y ya no podemos reaccionar, ya no podemos hacer nada, ¿no? Porque estando en colapso ya no puedo pensar en qué hacer porque precisamente ya no estoy en alerta, porque la alerta me ayuda a poder sobrevivir de una manera, ¿no? Como generar esas estrategias de, bueno, mañana entonces si no me funcionó esto, mañana tal vez la comida que me sobró y mañana la hago para no gastar, y entonces, porque estoy en alerta para sobrevivir, pero si yo paso de la alerta y de este pánico al colapso, yo ya no puedo realizarlo. Y es lo importante de realizar nuestras estrategias de afrontamiento, y también creo que lo más importante de cuando se les pide que hagan rutinas, y no rutinas de que, ay, tienes que pararte a las 8 y demás, sino el de mantenerse útiles y productivos, ¿no? El realizar también cosas que nos hagan ser creativos, ¿no? Porque somos seres creativos. Y muchos dicen, es que no puedo hacer nada. Bueno, yo pongo mucho de ejemplo a Da Vinci, ¿no? Da Vinci estando encerrado, cuántas cosas hizo ya aún lidiando con la homosexualidad y todas estas cosas, y al final somos seres creativos, ¿no? Y dentro de esta creatividad también creamos soluciones, pero creo que a veces precisamente este pánico que ya estamos casi en la orilla del colapso, ¿no? No nos permite pensar un poquito más acertadamente. Entonces, creo que dentro de todo esto de la creatividad podemos generar estrategias de afrontamiento donde incluyamos a nuestros familiares, ¿no? Porque a veces como que también estamos en esto de, no, yo lo voy a hacer y voy a incluir entonces a mi familia, y queremos entrar nuevamente en la parte de que yo quiero controlar las cosas que están pasando, ¿no? En vez de incluir a los demás y ver qué es lo que podemos hacer todos con todos, ¿no? Bueno, en el caso de los niños es diferente porque ahí sí tienes que lidiar con toda la energía, y precisamente la creatividad es una de las cosas que está más a nuestro favor, porque dices, bueno, ellos tienen mucha energía, pero yo también tengo que ser creativo en qué puedo hacer con toda esa energía. No les voy a decir, oye, fíjate que estamos en pandemia y no puedes salir, niño, cállate, ¿no? Les tienes que decir, bueno, ayudarles a hacer actividades que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Muy bien. ¿No? De tal manera que para cerrar ese punto, la intervención temprana evita el colapso. Entonces hay que acudir tempranamente, no hasta que ya me vencieron mis sistemas internos, ya no puedo responder al medio, ya no puedo hacer nada. Y ya estamos hablando del extremo del extremo. Entonces, si yo identifico que estoy muy mal y que ya no estoy respondiendo igual, estoy muy irritable ante cosas que no me irritaban, ese es el momento para hacer una intervención. Es el momento para acudir a buscar ayuda. Las intervenciones Ujú, tempranas evitan el colapso. justamente. ¿No? Y precisamente en esto que mencionas de la intervención, tal vez ahorita muchas personas no pueden acudir, y ahí obviamente los medios no se dan tampoco de que acudan al consultorio, a alguna institución o demás. Sin embargo, hay muchas líneas de atención, hay muchos lugares, porque le dicen, es que ahorita no tengo empleo. Bueno, creo que la atención no solamente ahorita, siempre ha sido también de otra manera gratuita. Hay muchas personas que también ofrecen servicios gratuitos, ¿no? Pero las personas siempre ponen estas resistencias, ¿no? Creo que, como mencionamos, el estigma más que el de la sociedad está siempre el propio, ¿no? No, y yo cómo me voy a ver en esta posición de tener que decirle cómo me siento o aceptarme en esta posición vulnerable, ¿no? O demás. El estigma al interior y el estigma al Ujú, exterior, por supuesto. claro, eso creo que es lo primero, pero creo que lo más importante es
aceptar que necesitamos ayuda, ¿no? Antes, para poder, como mencionaba Jorge, hacer una intervención temprana y prevenir caer en colapso. Pues perfecto, pues me gustaría cerrar ya este programa, se nos termina el tiempo, hablando algunos consejos o algún procedimiento que puedan tener las personas para sobrellevar la pandemia y que mejore su salud mental, estando en ella. Desde mi perspectiva, número 1, importante conocerse, importante saber que lo que está pasando es comprensible, es válido, toda emoción es válida. Y si me está superando lo que estoy experimentando, acercarse. En mi caso, les recomiendo que se consulte la página del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y tenemos servicios especializados en atención en este momento para dar contención a situaciones de ansiedad por la pandemia y tenemos servicios de psicología que también se dedican exclusivamente ahorita a atenderlo. Entonces, es una opción y es para cualquier persona, de cualquier derechohabiencia. En este momento está abierta la atención del instituto. Totalmente de acuerdo, no estamos viendo físicamente más que urgencias, pero sí tenemos atención en línea. Laura, Okay. por favor. Yo recomendaría precisamente empezar para poder tener una mejor adaptación, generar nuestras propias estrategias de afrontamiento. Obviamente esto nunca lo hemos vivido antes y a diferencia de cuando nosotros generamos estrategias de afrontamiento es como cuando nosotros chocamos y nos, bueno, en ese entonces me funcionó que tal vez tuve que regresar a tomar un autobús y poquito a poquito regresar a manejar una bici, de la bici pasarme y ya saber cómo es que fuimos adaptándonos a una nueva situación. En este caso es muy diferente porque nadie había vivido algo así, nadie sabía cómo iba a reaccionar. Sin embargo, sí saber que ante situaciones de estrés, cómo me he sentido, qué he hecho antes y tal vez eso me puede ir funcionando poco a poco. Y otra, tener una actividad que me mantenga creativo, ¿no? El saberme que estoy generando algo para mí, ¿no? Porque si yo tengo una rutina de que, bueno, voy al trabajo de 8 a 7 aquí en mi casa y de aquí me voy al comedor y del comedor me voy a la cocina y regreso a mi cuarto, pues otra vez me siento encerrado, ¿no? Pero si yo tengo una actividad que no haya hecho antes, por ejemplo, aprender a tocar un nuevo instrumento, aprender a, no sé, a leer en árabe, ¿no? A lenguaje de señas, algo donde yo me sienta creativo y productivo conmigo, tal vez esto me ayude también a sentirme un poco más distraído dentro del aislamiento. Y otra, no aislarme socialmente, Exacto. ¿no? Eso es muy importante. Hay distanciamiento, pero no hay que aislarnos, ¿no? Porque entre más nos aislemos, entre más dejemos de asearnos o tener cosas, nuestro aseo personal, pues más nos vamos como abandonando, ¿no? Y también, pues, una cosa como si es el distanciamiento y otra como ya no quiero hablar con amigos, obviamente siente más el aislamiento, empieza uno precisamente con algunos otros pensamientos que no teníamos, ¿no? Entonces, muy importante no dejar el aislamiento social, ¿no? Si de por sí como uno de los factores de salud mental es el tener una buena red de apoyo social, pues también el aislarse ahorita en época de pandemia, pues es muy importante mantener nuestras redes de apoyo social, ya sea un amigo, una familia, un familiar, ¿no? Que se habla por teléfono, la manera en la que se debe, ¿no? Y mantenernos creativos, ¿no? Como decía, ahí está el ejemplo de Aichi, ¿no? O sea, ahí aislado, como fuera, era creativo y cuántas cosas hizo, él mencionaba, no necesariamente se tiene que ser bueno para una cosa, ¿no? Tal vez uno dice, no, es que yo intenté tocar un instrumento, bueno, tal vez no es el instrumento, escribe algo que te mantenga conectado contigo y te distraiga de toda la situación en la que tú te sientes ahorita. Haz ejercicio o algo, ¿no? Porque unos dicen, no, es que dicen que haga ejercicio y a mí ni me gusta hacer ejercicio. Bueno, algo que te haga sentir creativo ahorita, ¿no? Escribir, pintar, romper, algo que te haga sentir en una actividad conectado contigo mismo, ¿no? Creo que es lo que yo diría como recomendación, dentro de muchísimas otras cosas, como el esto de buscar, si te sientes en colapso o que estás a punto de colapsar, buscar atención, ¿no? Y aceptar que necesitas ayuda y que solo a veces no se puede. Perfecto. Marco, ¿tú cómo Sí, pues también lo has superado? me gustaría reforzar un poco lo que dice Stalau, y yo creo que lo viví yo mucho de primera mano. Yo creo que en general, cuando pasó esto y todavía no teníamos ni idea de qué iba a pasar y cuán largo iba a ser, Oh, sí. pues la mayoría fue así como de, bueno, pues tiro la flojera, veo series, veo películas y como que nos ciclamos ahí. Y de repente cuando nos dimos cuenta que pasaba las semanas y las semanas y las semanas, pasó esto, ¿no? Que mucha gente dijo, bueno, ahora sí ya no tengo ni jota idea de qué hacer. Y yo lo vi mucho, por ejemplo, con mi papá. Mi papá ya es jubilado, es ingeniero, mi papá es como de una mente muy cuadrada. Y mucho lo que él tenía por hacer era la cuestión del ejercicio, pero desde el año pasado sufrió una lesión muy grave, entonces se ponía aquí un rato a caminar al patio, pero no era como lo mismo.
Y hace poquito hicimos unas remodelaciones y se hizo una jardinera y ahora mi papá está sembrando. Y entonces ve videos en YouTube y se pone a ver videos de cómo germinar y ya está germinando que si la plantita fulanita y fulanita y fulanita y ahora eso es lo que mi papá lo mantiene ahí distraído, ¿no? Bien dice el dicho popular, la ociosidad es la madre de todos los vicios y de verdad que sí, ¿no? O sea, si yo me quedo solo con mi mente, voy a pensar una cantidad impresionante de estupideces, ¿no? Y si no tengo con quién hablar, con quién expresarme o cómo expresarlo, porque a lo mejor no puedo hacerlo todo el tiempo, pero podría usar algún tipo de herramienta creativa, yo creo que eso nos va, pues en cuestión de salud mental, nos va aplanando cada vez pues más, ¿no? Y sí, definitivamente yo siento que esta parte creativa de mantenerte haciendo algo es súper importante, ahorita en especial, pero siempre, ¿no? Sabes, una herramienta que subestimamos mucho y que tal vez a veces no lo podemos decir en palabras o llegar a una terapia así, pero podemos empezar expresando nuestras emociones de una manera artística y puede ser un primer paso. No, y te das cuenta de Interesante. habilidades que ni tenías, ¿no? Que dices, Correcto. ay, yo no sabía que podía escribir así o cocinar, o porque tal vez uno ni cocina y dice, bueno, cocino, o hasta ahora con esto de TikTok, ¿no? Que, mira, tengo talentos, ¿no? De actor o actriz, ¿no? Algo Pero que es te bien mantenga. válido. Una Ujú. herramienta que nos ayuda a sacarnos de una rutina, que nos obliga a cambiar un paradigma de visión, es hasta neuroplásticamente hablando útil. Y es, por supuesto, interesantísimo que dentro de todo lo negativo que está ocurriendo, por ejemplo, esta adaptación que hizo tu papá me parece maravillosa. Buscar un tutorial de algo que a lo mejor ya en el pasado me había interesado, pero nunca había tenido el tiempo para hacerlo y ahora que tengo los recursos, porque ahí tengo mi jardinera y puedo hacerlo y le dedico, y encuentro algo que me puede apasionar. Es decir, siempre se puede ser creativo en un área particular de interés. Claro que sí, solo hay que averiguar y hacer ese trabajo, ¿verdad? De qué me interesa, qué quiero hacer, qué puedo hacer. Pero me parece una aproximación maravillosa, que dentro de una situación catastrófica podamos seguir siendo creativos. Claro. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo súper interesante, pero el tiempo se nos fue rapidísimo. Yo creo que vamos a tener que hacer otra parte de este programa. Pero bueno, pues si gustan dar sus redes sociales o dónde los podemos encontrar, contactar con ustedes. Claro, tú estás. Por favor, adelante, Lau. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Cultura Emocional 11, en Facebook como psicóloga Laura Fernández. Los jueves estoy en una estación de radio online que se llama Pop FM a las 10:15 y estoy en un nuevo proyecto que, bueno, ya estaba ahí, pero lo había dejado por precisamente la pandemia y ahora estoy como con todas estas cosas de tecnología que no, pues me estoy adaptando a ellas poco a poco. Justamente en XS Radio ya estaré igual ahí en redes publicando los horarios y demás, y justamente para hacer difusión creo que a veces no es necesario tener que hacer cursos y demás, creo que la información es gratuita y como que también si uno lo sabe, hacerle difusión, ¿no? Como decía, de que a veces no es culpa de las personas el que no sepan cómo ayudar, sino que a veces tampoco se les da la información. Entonces, todos estos medios los ocupo precisamente para hacer llegar información acerca de la salud mental y emocional y pues ahí si gustan seguirme, adelante. ¿No? Y nuevamente muchas gracias por el espacio y también se me fue súper rápido el Sí. tiempo y fue muy agradable el estar platicando acá de estos temas tan buenos. Bueno, para mí me encanta, ¿no? Pero espero que también haya sido agradable para los demás. En mi caso, muy rápidamente, si necesitan una atención o alguna consulta que tenga que ver con áreas de, por ejemplo, psiquiatría perinatal, genética y psiquiatría o genética de enfermedades mentales, encantado de ayudarles a través, nuevamente, de la página del Instituto Nacional de Psiquiatría, Clínica de Genética Psiquiátrica. Mi nombre es Juan Jorge Palacios y directamente se puede dar una dirección de contacto conmigo. Perfecto, gracias. Marco. Bueno, nosotros ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales como Templo de Satán, el templo que es nuestra página de respaldo, a mí en Instagram como Marco Antonio Muñoz o Demian9584. Gracias. A mí me encuentran en Satanic House en Facebook, Satanic House Food en Instagram. Y les recordamos que tenemos mercancía si la gustan pasar a checar. Y también estamos ahorita trabajando en la productora, Barquera Studio, para si necesitan algún video, fotografías.
ahí estamos trabajando para pues, poder generar recursos para este proyecto y otros. Pues Laura, Jorge, muchísimas gracias Placer. por habernos acompañado. Cuídense mucho. Gracias. Esperemos Hasta no sea la luego. última. Encantado de participar. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Ustedes. Hasta luego. Ahí. Bye, bye.